Hola chicos de Ética, bienvenidos nuevamente, les agradezco su presencia. Vamos a continuar con las clases. En este caso vamos a ver la historia del Código Hammurabi. Como bien ustedes saben, la sociedad no se puede regir sin reglas, sin códigos, sin normas, sin leyes establecidas, sin valores, sin virtudes. Y quien vive en ese tipo de situación, pues evidentemente es una persona amoral. Y bueno, vamos a ver esta cuestión de la historia del código de Hammurabi. Bien, Hammurabi recibe de Shamash, dios del sol y la justicia, las leyes de la equidad y la justicia dispuestas en 46 columnas de 3.600 líneas. En él están codificadas las leyes de su tiempo, de un reino de ciudades unificadas y una gran agrupación de disposiciones casuísticas de orden civil, penal y administrativa. Entonces, ¿quién fue de alguna manera este personaje? Hammurabi. Hammurabi nació supuestamente alrededor de 1810 a.C. y murió en 1750. Fue el sexto rey de la primera dinastía babilónica de los amoritas y el fundador del primer imperio babilónico, unificado ampliamente el mundo mesopotámico, uniendo los sumerios y los semitas y conduciendo a Babilonia al máximo esplendor. Su nombre permanece directamente ligado a uno de los más importantes códigos jurídicos de la antigüedad, el Código de Hammurabi. Poco después de ascender al trono, el joven soberano inició la fusión de semitas y sumerios en una unidad política y civil, impuesta no solo por las armas, sino también por la acción administrativa y pacificadora. De esta forma conquistó a través de acuerdos y guerras casi toda Mesopotamia. Igualmente intentó instituir el culto a un solo Dios como forma de unificar las diferentes religiones de sus súbditos. No tuvo éxito, pero al menos estableció que el Dios del Sol, Shamash o Samás, debía ser adorado por todos. Y no olviden que estas creencias cosmogónicas, pues de alguna manera retan a esta cuestión de pensar de todo lo que podemos decir acerca de nuestra cosmovisión. Es muy importante que, si ustedes recuerdan estas historia de los aztecas y mayas, todo eso que hacían, los sacrificios, pues era para tener un control social. Ajá. Y bien, entonces, como legislador, consolidó la tradición jurídica, armonizó las costumbres y extendió el derecho y la ley a todos los súbditos. Como administrador cercó la capital con murallas, restauró los templos más importantes, se instituyó impuestos y tributos en beneficio de las obras públicas, rectificó el lecho del río Éufrates, construyó nuevos y mantuvo antiguos canales de riego y navegación, es decir, todo el impulso de la agricultura y el comercio en la llanura mesopotámica, esto con la ayuda de varios esclavos, etcétera. Así los pueblos conquistados permitió que el culto de la religión local, mientras construía sus ciudades y adornaba sus templos, pues él insistió en una noción de derecho, una cuestión de comando al territorio bajo su poder. Fue el autor de un famoso código penal, es decir, el antiguo de la historia, que fue el código Hammurabi. ¿Qué fue el código Hammurabi? Pues este código establecía reglas de vida y de propiedad, extendiendo la ley a todos los súbditos del imperio. Eso fue el código. Su texto contiene más de 282 principios, fue reencontrado en Susa en 1901 y 1902 por una delegación francesa en Persia, bajo la dirección de Jacques de Morgan, bajo las ruinas de la Acrópolis de Susa y trasladado al Museo de Louvre, París. Es muy interesante esta cuestión. La actividad que les voy a pedir va a ser una infografía sobre el código Hammurabi. Consta de un monumento en forma de cono tallado en roca de diorito, en piedra negra de 2.25 centímetros de altura, 2 metros 25 y 1,60. La superficie está cubierta por un denso texto que dispone de 46 columnas de escritura. A esta cuestión, antes del código ya existían otros códigos en Mesopotamia, como el código de Ur-Nammu, que enfatizaba la compensación pecuniaria para los delitos cometidos, y la ley de el talión, que muchos dicen fue tomada como base por las leyes del presente código. La ley del talión puede resumirse en el famoso verso encontrado en el libro
Levítico, que significa ojo por ojo, diente por diente. Esto quiere decir que todo crimen cometido pues, tendría un castigo proporcional, es decir, a lo que él había hecho, ¿no? Aunque se considera en el siglo XXI como una ley primitiva o exagerada, lo cierto es que esta ley puede considerarse un avance dentro de su contexto histórico. En esta época que estamos, algunos mencionan ojo por ojo y diente por diente, entonces lo que me hagas, yo te lo voy a hacer. Creo que eso ya no está aquí, se está victimizando. Antes de ella, la víctima podía realizar una venganza personalmente de la manera que bien entendiera con la ley del talión. La pena debería ser una adecuada ejecución por la institución en específico. Bien, entonces tenemos que las leyes respecto al objetivo del código fueron talladas en una roca de diorito, tenía como objetivo principal unificar el reino a través de un código de leyes comunes. Para eso Hammurabi mandó a esparcir copias de este código en varias regiones del reino. Las leyes presentan castigos para el no el cumplimiento de las reglas establecidas en varias áreas, como por ejemplo relaciones familiares, comercio, construcción civil, agricultura y todas estas actividades. Los castigos ocurrían dentro de un acuerdo con la posición que la persona ocupaba en la jerarquía social. Eso también era muy interesante. El código se basa en la antigua ley del talión, no lo olviden, para que cada acto fuera la ley habría un castigo más común en las leyes, es decir, no había la posibilidad de excusas o desconocimiento. Las características del código de Hammurabi pues son que las leyes no eran equitativas, pues la aplicación variaba si el individuo era libre o el esclavo o siervo o era hombre o mujer. Con el fin de aplicar la justicia, el código jurídico también se utilizó en Grecia y en la Roma antigua. Hasta los días actuales sirven como inspiración para la elaboración de los derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos. En el epílogo de la obra podemos conferir las palabras del rey para que el fuerte no perjudique al más débil o al fin de proteger a las viudas y huérfanos, para hablar de la justicia o a toda la tierra, para resolver todas las disputas y sanar todas las heridas, pues se elaboraron esas palabras preciosas, fue lo que mencionó. Este código pues es una ley antigua de Babilonia. El objetivo principal pues era unificar el reino por medio de un código de leyes comunes y las copias del código se fijaron en diferentes regiones del imperio. La estructura del código pues quedó en que prevalecieran los jueces en crímenes de hurto, reivindicación de muebles, derechos y deberes, el régimen, relaciones entre comerciantes y comercionistas, obligaciones, contratos de depósito, matrimonio y familia, secuestros, locaciones de animales, etcétera. Entonces es muy importante este código, ya que también de ahí se rescatan algunas normas y leyes. Les encargo la actividad, la infografía. Les agradezco. Gracias.